Buenos días, buenas tardes, buenas noches, que Dios te bendiga. Estamos en el módulo 3, el episodio 4, te habla la profeta Ana Magdalena Barrios, de la Escuela Llamado de Samuel. Y bueno, estamos llegando ya al cierre del ciclo de este módulo. Y bueno, este módulo se trata de la fe. Y así como dice en 1 Corintios 12:9, hay diversidad. A Dios le encanta la diversidad. ¿Sí? Y Dios ya ha puesto dones a los hombres. Dice que en Efesios 4:7 que Dios, Jesús, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Así dice la palabra del Señor. O sea, a los hombres, no dice, no se especifica ni a la iglesia ni al que cree, dice a los hombres. Entonces, cada ser humano está dotado de dones de Dios, dones naturales, dones espirituales. A veces la gente dice, yo no tengo dones porque no veo, no siento. No. Aún los dones naturales son espirituales porque nosotros somos sobrenaturalmente naturales. Y nuestro Dios, que es sobrenatural, nos hizo naturalmente sobrenaturales y naturales también. Entonces, Dios ha colocado diseños dentro nuestro que tenemos que descubrir. ¿Cómo descubrimos estos diseños? Bueno, buscando su rostro, Él se revela. Yo le busco, es el código de la palabra, porque dice, buscad, ¿sí? Y hallaréis. Yo le busco y Él está cercano a mí y Él se revela a mí. Y a medida que nos acercamos a Dios, Él va revelándose y vamos dándonos cuenta de las cosas que Dios nos ha dotado. A veces nosotros le pedimos cosas a Dios que ya las portamos y Dios no nos da nada. ¿Por qué? Porque ya las tenemos. Y no sabemos porque no buscamos. Entonces es muy necesario que cada uno de nosotros prestemos atención porque Dios nos ha dado dones. Según 1 Corintios 12:9, usted va a ver una diversidad de dones, y Romanos 12 también vamos a ver una diversidad de dones, pero no todos tenemos los mismos dones. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos un diseño, pero hay un don que sí lo tenemos todos, aunque diferentes dones no los tenemos quizás todos, porque según el diseño hay un don que sí lo tenemos todos, y es el don de la fe, porque por medio de la fe se desarrollan los demás dones. Por eso aún la salvación se necesita fe, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe está desde el principio. Entonces yo siempre hago una comparación con el maíz pichingallo. Usted conoce el maíz pichingallo, donde se hace el pochoclo. Ese maíz, mientras esté dentro de una bolsita guardado en un armario, no produce nada. Esa semilla está inerte. Pero si a esa semilla la ponemos a calentar en el fuego, indudablemente en algunos minutos eso va a empezar a explotar. Y si no tapamos la olla, eso va a empezar a volar por todos lados, porque es el efecto del calor. Entonces hay una transformación en la semilla, hay una metamorfosis en la semilla, pasa de un grado a otro y nunca más va a volver a ser semilla, jamás. Eso es lo que pasa con nosotros dentro nuestro, cuando nos acercamos a Dios. El fuego del Espíritu Santo hace que lo que está dentro nuestro comience a explotar y comenzamos a desparramarnos. Por eso alguna vez vio a alguna persona cuando recibe el don de lenguas, el bautismo de lengua, empieza a gritar y comienza a saltar, y cuando viene la manifestación de danza uno no lo puede parar. ¿Por qué? Porque es el fuego del Espíritu Santo y esa persona comenzó a activar lo que ya portaba dentro. Entonces, el Espíritu Santo es el factor que necesitamos para avivar lo que tenemos dentro nuestro. De lo contrario, seguiremos siendo una bolsa de semillas inertes si no nos acercamos a Dios. ¿Entienden? Entonces necesitamos descubrir, no todos tenemos los mismos dones, pero hay un don que sí nos identifica a todos, porque por eso también tenemos la salvación. Dice, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús ha sido levantado de los muertos, serás salvo. Aún para eso, y hay una medida de fe, porque nosotros tenemos una medida de fe. Esto lo dice Romanos 12:3. Tenemos una medida de fe. ¿Cuál es la medida? Bueno, Jesús fue muy explícito cuando dice, si tuviese fe como un grano de mostaza. O sea que hay una medida pequeña, pero ¿qué? La semilla
necesita la tierra, que somos nosotros, necesita el agua de la palabra, del Espíritu, para crecer, para desarrollarnos, y esa semilla va a comenzar a crecer, porque no hay límites. Cuando estamos en Dios no hay límites, porque nuestro Dios es ilimitado y lo que ha puesto dentro nuestro es eternidad, por lo cual también es ilimitada. Entonces, ¿por qué no seguir creciendo? ¿Por qué no siguieron creciendo algunas personas? Porque es como la historia de la viuda cuando dijo, no hay más vasijas, Eliseo, para echar aceite. El problema no está en Dios ni en el don que portamos, sino en nosotros. Cuando nosotros decimos, hasta acá nomás está. Pero si nosotros le decimos, Señor, como tú quieras, tú eres la fuente inagotable, eso irá creciendo y será creciendo. Y aún dones que no portamos porque no está en nuestro diseño, nosotros lo podemos pedir. Eso dice en 1 Corintios 12, el último versículo 31, que podemos procurar otros excelentes dones. ¿Por qué? Porque una vez que desarrollamos todo lo que ya portamos, y por la fe podemos desarrollar más, aunque no lo tengamos nuestro, y esto es por fe. Esto es lo que hace la fe, es maravillosa. Entonces, esto es el don de Dios. Ahora, la palabra del Señor dice que ¿qué es la fe? Esto lo encontramos en Hebreos 11. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿qué es lo que esperamos? Bueno, sí, esperamos bendición, esperamos ver gloria, pero también esperamos a Cristo. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Un día Jesús le dijo a Tomás, Tomás, porque vistes, creíste. Porque me vistes, creíste. Bienaventurados son aquellos que no me han visto y que creen. Eso es la fe, porque Cristo es la fe. Es la fe en acción. Cuando estuvo en el principio, desde la eternidad, en el Génesis, Él estuvo ahí y fue por la palabra, se hizo, porque era la palabra accionando. Él era la fe misma. Él es el centro de todas las cosas. Dice San Juan 1:1, ¿sí? Que en el principio era la acción, el verbo, la palabra. Y la palabra era con Dios. Y el verbo, dice, era Dios. Y nada de lo que existe fue creado sin que Él lo hubiese querido. Porque todo tiene que ver con Cristo, que es el don de fe, es el regalo de Dios a nosotros, es la medida de Cristo que Dios le pone a cada ser humano. Solo tiene que descubrirlo, porque cada ser humano no existe si no es que Dios ya lo programó desde la eternidad. No hay casualidades de vida en la tierra, todo ha sido programado por Dios. Entonces podemos ver que desde el Génesis podemos ver al don de fe desarrollándose, y donde también lo vemos en las dispensaciones. Las dispensaciones. Vamos a leer qué es dispensación. Dispensación proviene del latín dispensare, que significa distribuir o administrar. ¿Sí? Se traduce en dos vocablos en griego, diaconía, que esto significa servicio, por eso los diáconos son los servidores en la congregación, en la iglesia, y la otra palabra, oikonomía, que es administración, ¿sí? Entonces es distribución, ¿sí? Y administración, comisión o encargo en el lapso de un tiempo. Esto lo encontramos en 1 Corintios 9:17 y en Efesios 10, del 3 al 9. Entonces, la dispensación, podemos decir que es un lapso de tiempo, ¿sí? Es un lapso de tiempo. No se dice cuánto tiempo puede durar, porque cada dispensación tuvo su época, pero en cada dispensación se comienza con un pacto. El pacto que Dios nunca rompe, siempre se rompe el hombre. Por eso se renueva una dispensación, porque el pacto se rompe, se cierra el ciclo. Entonces comenzamos nuevamente. Y vamos a ver las diferentes dispensaciones. No nos vamos a introducir, pero es para que ustedes tengan un conocimiento que la fe se movía en medio de las dispensaciones, porque la fe es Cristo mismo en acción. Por eso nosotros necesitamos tener la acción de la fe, que es Cristo mismo. Por eso Cristo dice, ¿sí? Déjame a mí, yo hago por vos, vos solamente tenés que creer. La fe activa la mano de Cristo a nuestro favor.
Entonces vamos a ver las 7 dispensaciones. La primera es la dispensación de la inocencia. Esto es cuando comienza la creación con Adán y Eva. ¿Por qué de la inocencia? Porque ese es todo nuestro génesis. Necesitamos volver a la inocencia. Por eso cuando el Señor dice, si no fueses como niños, no heredarás el reino de los cielos. Porque no está hablando del niño en sí, en la inconsciencia, sino en la inocencia. Esa frescura. ¿Usted vio alguna vez a un bebé, a un niño de 2, 3 años, 4 años, le vio los ojos? Preste atención a los ojos, se ve pureza, se ve inocencia, se ve algo que te envuelve y es tan hermoso. Bueno, eso es lo que nuestros ojos tienen que reflejar. ¿Cómo? Con el nuevo hombre, porque eso es con el nacimiento del nuevo hombre. Entonces, la inocencia, la dispensación de la inocencia con Adán y Eva, porque así fueron creados. Después se cierra ese ciclo. ¿Cuándo se cierra ese ciclo? Cuando entra el pecado. Después viene la dispensación de la conciencia. ¿Por qué? Porque ahí los seres humanos comienzan a conocer el bien y el mal y siempre se han inclinado al mal. Por eso dice el libro de San Juan, la luz que vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces comenzaron a conocer y eligieron lo oculto, eligieron lo oscuro, ¿sí? Se cierra ese ciclo, Dios se cansa y determina que es terminar a toda creación, no solamente al ser humano. Preste atención, no solamente al ser humano, sino que a toda la creación, porque cuando el hombre peca, no solamente sufre la raza humana, sino toda la creación se degenera. Toda fue desvirtuado a causa del hombre. Entonces se cierra ese ciclo y se termina, ¿sí? Y se comienza con la dispensación del gobierno humano. Porque ahí comienza Noé, Dios le habla a Noé, usted conoce la historia. Y ahí comienza los 120 años que él comienza, no solamente él mientras armaba el arca, con el diseño que Dios le dio, con las medidas que Dios le dio, sino que también se predicaba. Hasta ese momento no llovía en la tierra. Dice que caía un rocío y así era regado todos los plantillos, los sembradíos. Nunca había llovido. Nunca, jamás. Entonces cuando él predicaba de la inundación, nadie le creía, porque nunca se habían desbordado los ríos, nunca se habían desbordado los lagos, nunca se había desbordado el océano, pero venía el juicio de Dios. Entonces se cierra ese tiempo de dispensación, ¿sí? De juicio de Dios, ¿sí? Porque, bueno, sucedieron otras cosas, porque dentro de esa dispensación se levanta la Torre de Babel, bueno, y hubo muchas cosas. Por eso te digo que no hay un tiempo estipulado. Es cuando Dios comienza a quebrantar ciertas cosas y cada dispensación comienza con un mandamiento, con un pacto puesto por Dios. Viene la cuarta dispensación, que es la dispensación de la promesa. ¿Por qué? Aquí entra en escena, ¿sí? El patriarca Abraham, porque dentro de él estaba la promesa, ¿sí? Dentro de él estaba la promesa. Dios le da la promesa a él, pero él no lleva a cargo la promesa. El cumplimiento de la promesa comienza con su nieto, ¿sí? Y con sus bisnietos, que fueron los distribuidores de lo que es hoy la nación de Israel. Entonces se cierra ese ciclo cuando nuevamente el hombre se corrompe, porque el hombre busca a Dios en la necesidad, el hombre busca a Dios en la enfermedad, el hombre busca a Dios en la tribulación. Cuando el hombre está bien, se olvida de su Dios. Entonces nuevamente Dios, con la misericordia, se cierra un ciclo y comienza otro, que es cuando sale Israel de Egipto y comienza la dispensación de la ley, ¿sí? De la ley mosaica, que son los 10 mandamientos puestos por el patriarca Moisés. Él fue el libertador, el que saca a Israel de Egipto, y en el desierto se dan los 10 mandamientos. ¿Cuándo se termina esto? Bueno, esta dispensación comienza desde la salida, desde el Sinaí, cuando se dan los 10 mandamientos. ¿Y cuándo se termina? Cuando Jesucristo, ¿sí? En la cruz del Calvario, no en el nacimiento, sino en el cumplimiento de la muerte y la resurrección, comienza la dispensación de la gracia hasta estos días. O sea que llevamos 2000 años de dispensación. Por eso te decía que no hay un tiempo estipulado, no hay cierta cantidad de años exactos, no.
Y llevamos ya 2000 años de dispensación de la gracia. ¿Por qué? Porque Él hizo, ¿sí? Se abrogan, se quiebran un montón de estructuras y Él coloca su gracia, su sangre, su perdón, Dios mismo hecho hombre, hasta el día de hoy. Esa dispensación, ¿cuándo se termina? Bueno, con la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Porque ahí comenzará, ¿sí? La dispensación del reino milenial. Y para todas esas dispensaciones hasta el día de hoy, ¿qué es lo que desarrollamos y ejercitamos la fe para no movernos de donde Dios nos ha puesto? Para el que cree, todo es posible. Y si crees, verás la gloria de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros necesitamos desarrollar esa medida que ya tenemos. No es imposible que usted diga no tengo fe. No. Usted tiene fe. Usted a veces que la gente dice, sí, pero a mí no me alcanza la fe. Bueno, tenés la medida más chica, Dios dice que con eso poco Dios hace mucho. Es más, Dios de la nada hace todo, porque de la nada dice que Dios creó todas las cosas. Entonces, esa medida, esa poca medida que usted siente por ahí de fe, bueno, eso puede crecer y llegar a muy alto. ¿Hasta dónde? Hasta el trono de Dios. No hay límites. No hay límites para desarrollar la fe. Y luego, ¿sí? La última parte, porque vimos a la fe, la vimos como semilla, la vimos como don, ¿sí? Y ahora la vamos a ver, a la semilla, la vamos a ver como escudo. En el libro de Efesios es muy conocido, usted conoce, ¿sí? Efesios 6, 10, pero en específico 16. Usted en Efesios 6, 10, el apóstol Pablo habla de una guerra, ¿sí? Que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestes, ¿sí? Y el libro de Corintios dice, pero nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios, ¿sí? Son poderosas para destrucción. Fíjese, no dice destrucción de un muro, no dice destrucción de una pared, dice de fortalezas. Bueno, te dejo a tu imaginación, porque la palabra es para meterse e imaginar lo que Dios puede hacer a través de tu obediencia y de tu desarrollo en la fe. Entonces, sí, el apóstol Pablo comienza a dar, ¿sí? La armadura que tenemos. Entonces ustedes van a ver que tenemos el yelmo de la salvación, ¿sí? Tenemos la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el apresto de la paz. Todas esta parte de la armadura se pone y no se mueve. Usted puede salir a la guerra con tu casco, pero hay dos armas más que uno las tiene que sostener. Las demás usted se la coloca y puede llegar a ser que no se muevan, solo que a veces después de cada guerra usted se tiene que acomodar un poco, ¿sí? Porque en la lucha, en el forcejeo, hay cosas que se van moviendo y tenemos que alinearnos a través de la palabra, a través de su presencia, a través de la búsqueda. Pero hay dos instrumentos, dos armas que tenemos que sostenerlas con la mano. Necesitamos, ahí hay una profundidad, eso lo vamos a hablar más adelante. La espada se sostiene con la mano, que es la palabra de Dios, es un arma ofensiva y defensiva. Y la fe que es como escudo. El apóstol compara al escudo con la fe. Yo quiero que prestes atención, porque cada parte de la ornamenta que Dios nos da para protegernos tiene que ver con Cristo. Porque Cristo es la salvación, Cristo es la justicia, Cristo es la verdad, camino sobre la paz, Cristo. La palabra es Cristo. Entonces la fe es Cristo, es lo que te viene diciendo en los módulos anteriores. Cristo es la fe. Entonces, ¿qué hace esta fe? Dice, vamos a leer acá, dice, es el cuarto elemento de la armadura. Cuarto elemento, fíjese, cuando hablamos de cuatro hablamos de equilibrio. ¿Sí? Hablamos de norte, sur, este, oeste. Hablamos, ¿sí? Del equilibrio que Dios necesitamos, porque la fe nos equilibra. En el momento de desesperación, de angustia, yo creo y eso me equilibra.
en el momento de amargura, en el momento más oscuro, yo creo y eso me equilibra, no me permite movernos. Eso es lo que hace la fe cuando nos tomamos de la mano de Dios. Entonces, es interesante observar que los demás accesorios, lo que te decía recién, están puestos, pero el escudo y la espada no. Ahora, fíjese, cuando dice el apóstol Pablo, sobre todo, cuando te da la lista de lo que tenés que ponerte, porque esto te lo tenés que poner vos, Dios no te lo pone. Ya tenés la capacidad, porque la armadura no se lo ponen inmaduros, sino gente, soldados, que ya fueron capacitados para entrar a la guerra. La armadura se te da cuando vas a ir a la guerra, y no vas a la guerra si no fuiste capacitado. Entonces significa que hay una capacitación, hay una vestimenta, y luego está entrar en el diseño de la guerra espiritual, porque tiene que ver con maduración. ¿Entienden? Entonces, Dios es bien explícito. En la guerra espiritual no pueden ir inmaduros, porque pueden llegar, que pueden encontrar la muerte natural y la espiritual también. Esto es profundo, es muy profundo. Ahora dice, sobre todo, tomad, ¿sí?, el escudo de la fe. Fíjese que acá tiene dos variantes. ¿Por qué? Porque dice el escudo, sobre todo. ¿Qué es sobre? Porque muchas veces el escudo se lo pone sobre la cabeza. Cuando salían a la batalla estaban las lluvias de flechas. ¿Qué es lo que hacían? Se armaban y ponían como techo sobre el soldado, el escudo, y todo quedaba clavado ahí. Fíjese que dice, para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Así que la fe apaga. Fíjense, nosotros portamos un fuego que es el Espíritu Santo, pero hay otro fuego con el cual somos atacados. Por eso es fuego contra fuego. No se olvide de una cosa, que cuando los hijos de Aarón entraron con un fuego extraño en el lugar santísimo, dice que Dios los consumió. Porque también hay fuegos extraños. Entonces necesitamos discernir el fuego que portamos, porque Satanás también tiene su fuego para destruir. El fuego de Dios te purifica, el fuego de Dios te hace brillar, el fuego de Dios te mantiene candente para que la presencia de Dios se haga más fuerte. El fuego del infierno es un fuego que te destruye, es un fuego que te quiere exterminar. Entonces la fe, ¿sí?, es el escudo de fuego que viene para apagar, es el fuego verdadero que tenés para cubrirte y para defenderte. El escudo es un arma ofensiva y defensiva, porque te defiende y también podés atacar. ¿Entienden? Entonces, eso es lo que es la fe, ¿sí? Es un elemento que hay que saberlo sostener, porque la fe se tiene que sostener, hermanos. Esto no es algo, no, si yo voy en el nombre de Jesús, no. ¿Sabe una cosa? La fe se sostiene con la mano, ¿verdad? Pero no con la mano humana. No se puede sostener lo espiritual con lo humano, con los buenos deseos, con las buenas intenciones. Imposible. Por eso han decaído, muchas buenas personas han decaído y han caído, y nunca algunas se han levantado y así han muerto. ¿Por qué? Porque con las buenas intenciones, los buenos diseños, no se puede llegar, sino con el diseño de Dios. Por eso el Señor siempre, no somos nosotros. Por eso el apóstol Pablo dijo, no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, ¿quién sostiene el escudo mientras salgo a la guerra? Es Cristo en mí. ¿Por qué? Porque le doy el lugar que Él obre en mí, y ahí vamos sujetando y quebrantando todos los días al viejo hombre. Entonces, el escudo de la fe cubre a las demás ornamentos. La fe te cubre la salvación, cubre la justicia, cubre la paz, cubre la verdad y también cubre la palabra, porque está sobre. Preste atención, porque aquí hay profundidad y usted tiene que introducirte, porque este es el diseño de Dios para tu vida. Dios no te creó para vencer, Dios ya te creó vencedor. ¿Entienden? Entonces cada lucha y cada prueba usted tiene que saber que la victoria ya está asegurada. Díganme qué ejército tiene asegurada la victoria. Y algunos por ahí con algunos pronósticos, pero no todos, ¿sí? Pero nosotros somos el ejército de Dios, que ya tenemos asegurado cualquier tipo de lucha y nunca hay derrota para nosotros. Y aún la muerte es victoria, porque así le dijo el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón?
y oh sepulcro tu victoria. No la tiene. ¿Entienden? Eso es lo que produce la fe y lo que tiene que producir en tu vida la fe. Entonces, ¿sí? El apóstol Pablo en Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Mire, usted puede tener la palabra, el conocimiento de la palabra, usted puede tener en su mente que vas a ser salvo, usted puede tratar de ser justo, caminar tranquilamente y en paz, pero si no tenés la fe, podés tener todo lo demás. Por eso esta armadura es completa. ¿Usted se acuerda como los 10 mandamientos? A los 10 mandamientos había que cumplirlos todos, porque aunque cumplas 9, el número 10 que no cumplías hacía que todos los demás 9 no sirvan. Algo semejante es esto. Usted puede tener toda la armadura, pero si te falta una, si te falta la fe, no vas a salir victorioso de esa guerra. ¿Por qué? Porque por algo Dios te dio cada cosa. Y cada cosa en su lugar. Entonces, este maravilloso don es una promesa, un don, es un regalo. Un regalo, es Cristo el regalo. Es Cristo. Déjame a mí, te dice el Señor, porque Él es la fe en acción. Así que es un don, es un fruto y tiene que ver con la armadura, es una semilla. Todas esas cosas. Fíjense si digamos que la fe es metamorfósica. Esto es maravilloso. Y terminamos con este módulo. Y este módulo tiene que abrirte la cabeza, porque esto no solamente es de aprender la palabra, practique la palabra, porque hay una parte de teoría y hay una parte de práctica. Y uno tiene que estar con lo otro, para que tengamos un equilibrio justo. Así que yo les bendigo a cada uno de ustedes, vamos a orar, nos vamos a encontrar en los otros módulos, porque Dios nos seguirá hablando y Dios seguirá trabajando dentro nuestro. Señor y Padre Celestial, te pido que tu palabra, Señor, esté trabajando dentro nuestro. Señor, cerramos este módulo 3 y lo hacemos en victoria, porque tú nos hablas, porque tú eres poderoso, Señor. Esta semilla de la fe, Padre, esta semilla crecerá, este don que es un regalo, es lo más maravilloso que nos ha pasado. Esta armadura, este escudo, Señor, es lo más precioso que nos ha puesto, porque esto nos entregas cuando hay una maduración. Espíritu Santo de Dios, yo bendigo a cada alumno, Señor, y que pueda comprobar que esto es eficiente, que esto es gratuito, poderoso y real. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga.